¿Qué tal, hermanos, hermanas? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo han estado en este tiempo? Espero que bendecidos, bendecidas. Y bueno, en la reflexión del día de hoy, no quisiera pasar por alto el día que hoy se festeja popularmente, pero tampoco quisiera simplemente nombrarlo como un día maravilloso y feliz para todas las madres, porque en nuestro contexto, en nuestro tiempo, hoy incluso en estas circunstancias, sabemos que la maternidad no siempre es ese mundo ideal, ese proceso siempre feliz y maravilloso, aunque es un acto, y yo solo lo puedo suponer, maravilloso, no siempre se da en las condiciones mejores o en las circunstancias más adecuadas, y en muchas ocasiones nunca, más bien no siempre se da pues por una decisión propia. La maternidad de nuestro tiempo tiene un montón de crítica, un montón de severos puntos en contra, pero también sigue siendo un elemento que da vida, un elemento que permite la reproducción de la vida humana, es cierto, pero en realidad ese privilegio que identifica a, a las mujeres con Dios de poder dar un fruto de vida sigue siendo pues particular de ellas, y además algo que creo no simplemente se puede desechar, sino hay que pensarlo. Y para hablar de la maternidad quisiera retomar una figura que desde nuestra visión es poco trabajada. Es una figura femenina que tenemos en prejuicio, sobre todo porque es una imagen, o más bien su imagen ha sido eh, muy abordada por la Iglesia Católica Romana, y a lo mejor incluso un tanto desvirtuada, podríamos pensarlo así. Y me refiero justamente a María, la madre de Jesús, esa mujer que, bueno, decía yo, desde la tradición romana no es propiamente una mujer. La tradición católico-romana dice que María pasa de ser una niña encargada para su cuidado en manos de José, que generalmente se piensa como un varón mayor, ya con una familia y además viudo. Entonces María llega en una infancia mediana, en una adolescencia, a casa de José como una especie de tutor para ella, y después se ve a María no como una mujer, sino como madre. María da el salto de ser mujer a ser madre. Y entonces también tiene esta connotación de virgen, aquella que es siempre virgen, que mantiene siempre el estándar de la pureza, pensando o reduciendo mucho el sentido de la pureza humana a la propia sexualidad, a conservar esa sexualidad. Y María, a pesar de haber sido madre, es siempre virgen desde esa tradición, y por eso, insisto, no se le permite la categoría de mujer. Es niña y después madre, por lo que puede ser siempre virgen, no es mujer. Nosotros también la hemos dejado a un lado como una figura muy interesante a la hora de pensar, por ejemplo, en la maternidad. Recordemos que a María no se le impone la maternidad, no se le da como un cargo obligatorio a llevar, sino incluso a ella se le pregunta si desea llevar en su vientre el fruto del Señor, ser madre. A lo que ella responde con humildad: que el Señor haga conmigo como sea su voluntad. No hay una imposición de parte de Dios para con María en la maternidad. Lo que sí hay es una elección. María es elegida como una mujer en esa plenitud, que es ejemplo para las demás mujeres y también para los demás hombres. Por alguna razón fue en María que el Señor decidió encarnarse y no en nadie más. Algo ha de haber tenido de, de bueno esa mujer, y no estoy diciéndolo como una categoría de que sea mejor mujer que otras mujeres. Simplemente alguna cualidad de gracia el Señor pudo mirar en ella
para confiarle tal situación de la maternidad, el encarnar ese logos, de llevarlo en su vientre. Y podemos ver cuál era esa cualidad cuando María, aun a pesar de todas las dificultades y todas las circunstancias complejas que podría pasar por quedar embarazada en su contexto, dice que se haga tu voluntad en mi vida. Otra vez, no es que se haga tu voluntad pensando en, pues ya, que sea lo que Dios quiera, no. Es algo que María piensa, que medita. Y no quiero realmente tomar todo lo que María como figura nos puede regalar, sino una frase que a mí me ha marcado mucho a la hora de pensar en María, que es esa que se dice de ella cuando algunas cosas le son reveladas respecto a Jesús. Dice que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Y esa palabra guardar todas esas cosas en su corazón quiere decir las meditaba, las rumiaba. Esa palabra de rumiar quiere decir las masticaba antes de tragárselas, antes de pasárselas, incluso antes de aceptarlas, de pensar, de dar una opción. Ella meditaba, saboreaba, vislumbraba qué era lo que estaba sucediendo en su corazón. Podríamos pensar en esa frase de María guardaba todas esas cosas en su corazón, como la típica mujer cliché que se queda calladita, que solamente lo guarda en su corazón, ahí lo lleva y no dice nada y no actúa nada, simplemente piensa las cosas pero no las lleva a cabo. Condición que pues sigue siendo tristemente una realidad para la vida de muchas mujeres que no tienen voz, que no pueden decir, que no pueden hablar, que aunque un mundo pasa en sus cabezas, un universo atraviesa sus corazones, no tienen la posibilidad de expresarse porque a la hora de expresarse se ven violentadas. María no es esta mujer. María medita esas cosas en su corazón, las piensa, las analiza, y aunque de ella se dice esto en esa ocasión que se le habla de Jesús, podemos mirar su actitud constante con Jesús, con el movimiento de Jesús de meditación en las bodas de Canaán, por ejemplo, cuando todavía no le queda muy claro qué carambas está haciendo Jesús y va y lo busca, y Jesús no es que le niegue ni a ella ni a sus hermanos o hermanas, simplemente mira o sabe que tiene otra visión que no es la de la familia nuclear, ¿no? Y entonces dice Jesús, bueno, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, y pareciendo que María queda relegada a un segundo plano. Ahí podemos ver a María también en la cruz, mirando a su hijo, y cuando Ana le dice también que ella con este hijo va a ser atravesada, su corazón será atravesado con un filo de espada, y después mirarla al pie de la cruz, bueno, entendemos, ¿no? Pero fíjense que entonces a veces esa imagen de María, esa imagen de la madre, ¿no?, se le van quitando elementos meditativos, de sabiduría, y ahorita voy a retomar esa gran oración que María hace, que conocemos como Magnificat. Por eso yo digo que María no es esta mujer que se queda callada, sino que habla, que es ejemplo, que se atreve a alzar la voz, que medita las cosas para poder actuar de cierta manera. Pero a esta figura se le va despojando de todos esos elementos, y queda entonces una mujer que decíamos no es mujer, sino es puramente madre, pero además es madre que siempre tiene que velar por sus hijos, que siempre tiene que estar al cuidado, que es una madre que está abnegada, ¿no?, callada, sometida, que no tiene otra cosa más que poder interceder, porque también es otra figura que se le implica a María como intercesora por sus hijos, por el bienestar de sus hijos. Y no me van a dejar mentir, esa es la figura de madre que tenemos en nuestra cultura mexicana. La figura que nos representa Guadalupe, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, y es la figura ideal de la madre, aquella que lo da todo por sus hijos, aquella que se queda sin el bocado para podérselo dar al menor o al mayor o al que no tiene,
y aquella que se esfuerza y que sostiene a la familia y que nunca se queja y que siempre trabaja y que es siempre muy previsora y que tiene que resolver todas las problemáticas. Esa es la figura que queremos. No a esa madre que es mujer, que tiene deseos, por ejemplo, que tiene ganas, que tiene proyectos, que tiene sueños, que tiene metas, que quiere hacer cosas. No, más bien tenemos la figura de la madre que se niega a sí misma en pos de sus hijos. Pero María no es ese tipo de madre. Aunque María acepta la voluntad del Señor en su vida, no la acepta como imposición. Por eso dice, medita todas esas cosas y después acciona. Ese canto que nos regala María, llamado Magnificat, porque comienza con ese engrandece, es un canto de una mujer con convicciones plenas, que ha meditado, que ha pensado las circunstancias y que está dispuesta a llevar su fe y su obediencia hasta las últimas consecuencias, pero no porque se le obligue, sino porque lo desea. El canto del Magnificat es un canto de humildad total ante Dios. Es un canto del reconocimiento de ella como sierva del Señor. Me has mirado, ¿no? Es un reconocimiento de que por gracia el Señor la ha mirado para que ella sea bienaventurada así, porque en ella estará encarnándose el Salvador, el Mesías, el ejemplo a seguir. Pero no, de nuevo, la acción y la decisión de María no son por imposición. Ella las ha meditado, se le dio tiempo, se le preguntó. Ella pudo haberlo rechazado, tenía esa libertad. Y vean, tanto que María no es esta mujer sumisa y abnegada, que increpa en muchas ocasiones a su hijo, ¿no? En las bodas de Caná lo mencionábamos. También cuando otra vez no entiende plenamente el ministerio, dice ya se le fueron las canicas, vamos a recogerlo porque quién sabe qué está diciendo, y va aprendiendo junto con toda la comunidad de eso nuevo que Jesús va trayendo al mundo. Podemos ver a María como parte de una comunidad de creyentes que están aprendiendo a ser nuevos seres humanos. Y María sí podría ser un ejemplo de un creyente nuevo, que se va renovando, que se va transformando, que cambia sus circunstancias y que lleva su fe, a su convicción, a las consecuencias últimas. La podemos ver porque así lo dice el libro de Hechos, ¿no? Que en el día de Pentecostés los discípulos estaban reunidos en la casa de la madre de Jesús. Comprendió María cuál era ese ministerio que Jesús estaba planteando, que no era el de una familia nuclear, ni tampoco era el de una revolución, sino el de la hospitalidad, el del amor, el de la justicia. Y María hospeda y tiene con ella a los discípulos como parte de esa comunidad. María nunca se engrandece, pero tampoco se niega. Se niega en el sentido que mismo Jesús pide negarse. Se ve a ella no como la triunfadora, sino como aquella que ha recibido la gracia del Señor. Soy tu sierva, se reconoce así en el canto. Así es que yo les quiero invitar a que revisemos esa figura de María como madre, pero también como mujer. Como una mujer que puede tomar decisiones, que puede ser valiente, pero que también está dispuesta a llevar sus convicciones, a vivir con ellas, a no negociarlas, a tenerlas presentes. Sabemos de María también que no fue una madre desobligada, sino simplemente por todos los demás, más bien por Jesús abandonó a todos sus demás hijos, ¿no? Ella estuvo siempre con ellos, los estuvo cuidando, estaba pendiente del sostén de la familia también, pero cerca también de Jesús. No fue tan bien como suele suceder en nuestro contexto, ¿no? De algunas maternidades que se decantan por un hijo u otro,
o que se abandonan a sí mismas. Yo insisto en ello. María sigue siendo una mujer a pesar, o más bien, no a pesar como si fuera una, bueno, algo que no tiene escapatoria, ¿no? Sino con valentía. A eso me refiero. María conserva su situación de mujer en todas las circunstancias que ella emplea. ¿Y por qué pienso en María como un ejemplo de maternidad ahora? Porque bueno, en la iglesia también se han dado, ¿verdad? Maternidades que no son de voluntad, que se dieron por una u otra circunstancia quizá no tan adecuada, no tan agradable incluso. Y ante una maternidad así solemos decir, bueno, pues, ¿no? Los hijos siempre son bendición de Dios y los aceptamos y los queremos y todo, pero también si pensamos con un poco de paciencia como María en su corazón, tenemos que pensar y tenemos que saber que hay mejores circunstancias y que es probable tener o ejercer una maternidad en circunstancias mejores que quizá como las estamos ejerciendo hoy. Que no tenemos simplemente que aceptar que el hijo que viene es una bendición y ya, por supuesto, quizá los hijos algunas veces son una bendición, otras también tendremos que ser honestos, no lo son. Son más bien un elemento que nos viene a incomodar. Yo conocía a una doctora que decía, bueno, pero el amor de madre es natural. Una como madre ama a sus hijos porque lo siente en el corazón. Y les respondía, no, no es natural. Porque incluso desde el cuerpo uno aprende a adaptarse a ese nuevo ser que va a engendrarse en el vientre. Porque al principio es más bien como un invasor que viene a descomponerme toda y mi cuerpo lo rechaza y no lo quiere hasta que poco a poco se va acostumbrando y entonces yo me voy acostumbrando con él, decía ella, y es un acto también de decisión porque ese pequeño ser va a venir a cambiar mi cuerpo, va a venir ella decía así, a deformarme toda y va a venir a cambiar todas mis circunstancias y entonces no simplemente me sale del corazón naturalmente quererlo, es algo que yo decido, es algo que yo medito en mi corazón y puedo decidir sí amar a mi hijo. Pero fíjense, eso a nosotros nos parecería muy raro, muy extraño, ¿no? ¿Cómo una madre no va a amar a sus hijos? Sucede, y además no es obligación, porque en muchas de nuestras circunstancias, en nuestra cultura, la maternidad es una imposición, y entonces uno lucha, seguramente yo lo puedo pensar o imaginar como mujer, ¿no? Ante ese sentimiento de ser madre que quizá no está tan a gusto con el hijo, con la hija, que quizá no era su visión, no era su sueño, pero ahí están y entonces tiene que ir adaptándose a eso que viene. María nos enseña un poco que hay otras posibilidades de la maternidad. Y creo que, y la tomo como ejemplo ahora, para que nosotros también podamos a nuestras nuevas generaciones enseñarles que la maternidad es una decisión, que la maternidad es una opción entre muchas otras opciones y que si uno opta por esa posibilidad de la maternidad, también hay condiciones que uno debe saber, que uno debe tener, que uno debe querer para que esa maternidad no sea tan compleja como muchas que seguramente ustedes y yo conocemos. Quisiera ir terminando con otra imagen de la maternidad que es muy cercana a María y que es la propia forma en la que Dios ejerce su maternidad con nosotros. Miramos a Dios como un padre siempre, ¿no? Pero olvidamos también que el Señor se ha mostrado como madre en muchas situaciones de nuestra vida. En esos dos arquetipos del padre como que provee y la madre que cuida, bueno, el Señor constantemente se muestra como una madre amorosa, como una madre que cuida, como una madre que se preocupa, que provee, pero una madre muy semejante a María, que medita
que acciona, que es sabia, cuyas acciones no son siempre abnegarse o negarse, sino mirar, que deja que sus hijos padezcan las consecuencias de sus actos, que no pena ni vaga como la Llorona por ahí, ¿no? Gritando y lamentándose por sus hijos, sino que en gracia y en justicia constantemente les educa, les disciplina, les ama, les muestra el camino. Pensemos en Dios también como madre protectora, amorosa, como madre que quiere, como madre que es independiente, como madre que, por supuesto, está al pendiente de sus hijos, pero no es una niñera, no es una trabajadora de tiempo completo para sus hijos. Tiene su propia vida y sus hijos tienen que adaptarse a esa vida. Y así el Señor funciona con nosotros. Él tiene su propio plan. Y nosotros como hijos tenemos que adaptarnos a ese plan, a la forma de vida que Él nos está presentando y no al revés. A veces quisiéramos que fuera al revés, que el Señor se adaptara a lo que nosotros queremos, pero no sucede casi nunca de ese modo, más bien nunca. Nosotros somos los que tenemos que aprender a ir conforme la educación que el Señor nos está dando. Pensemos en las maternidades ahora, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y pensemos no solamente en decir feliz Día de las Madres, porque para muchas, estoy seguro, no será un feliz día. Ahora en esta condición de cuarentena, que tienen que ser madres y que tienen que reportar trabajo y que tienen que hacer la comida y tender las camas y lavar las ropas y ver que los hijos estén bien y que el esposo y el marido, y si no hay marido, bueno, para muchas no es un feliz Día de las Madres. Pero tenemos que educarnos, tenemos que aprender para que la maternidad pueda ser un privilegio gozoso y no una tortura, como en el corazón de muchas seguramente estará esa idea. Y no pensemos que la madre es, o que la maternidad es una obligación para las mujeres. Pablo equivoca, y aquí soy responsable con las palabras que digo, porque para Pablo la única opción que tienen las mujeres para la salvación es la maternidad, y se equivoca. Habla con descuido, respondiendo a su contexto, pero se equivoca. Tendremos que empezar a cambiar ese discurso. Tendremos que enseñarle a nuestras hijas y también a nuestros hijos que la maternidad va por otro lado, va en otras circunstancias y hacia otras posibilidades. Ojalá que, bueno, no quiero ser incongruente con lo que acabo de decir, pero ojalá que este día, que este tiempo, que esta reflexión les sirva para pensar su propia maternidad a las hermanas que son madres, pensar su propia circunstancia y buscar también en el Señor un ejemplo, un modelo a seguir para que ustedes también puedan transformar todas las condiciones quizá no tan positivas de su maternidad e irlas trabajando mediante la gracia y el amor que el Señor nos tiene siempre, y que puedan mirar en María pues eso, a una mujer ejemplo a seguir, sabia, prudente, y que tiene la capacidad de no dejar de ser mujer, de no dejar de ser ella, y a la vez ser madre amorosa y ser madre también de bendición para sus hijos. Bueno, hermanos, hermanas, que todo esto nos ayude un poco, que estén muy bien, el Señor les bendice y seguimos en contacto y seguimos esperando el día de poder vernos y tener una comunión un poquito diferente. Muchas gracias.